Buenas noches, saludos cordiales señoras y señores. Jaén fue esta mañana el punto de partida final de la edición de las Bodas de Plata de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Al pie de la catedral de la capital del Santo Reino, en la plaza de Santa María, los 99 corredores que permanecían en carrera estampaban su firma en el libro de registro por última vez, bajo un sol radiante que caldeaba la fresca mañana. Era evidente que en el ánimo de todos estaba presente la idea de que la vuelta se iba a decidir en la contrarreloj de la tarde y que el primer sector en línea que iba a comenzar significaba realmente un trámite obligado. Sin embargo, y como nos comentaban los propios corredores, en cuanto visten el culote se olvidan de que la carrera, en estos primeros compases de la temporada, habría de servir de preparación exclusivamente y se dedican a la competición con todo el empeño. Y a las 10:30 se iba a producir la salida a este primer sector de 105 kilómetros 800 metros entre Jaén y Granada y dos puertecitos a vencer. Y menos mal que era obligatorio el clásico paseo por las calles de la ciudad. Si no fuese así, con seguridad allí mismo habrían empezado los ataques. Véanlo ustedes, Kutel pide calma a sus compañeros y el sevillano Rafael García hace caso omiso al corredor de la Bianchi. Fue él el primero de la multitud de ataques que se han producido en la mañana dominical. Reaccionan de inmediato Javier Duc del Kelme y el BH Francisco Quevedo. Los tres llegan a alcanzar unos cuantos metros de ventaja, pero sus intenciones iban a ser cercenadas casi de inmediato. Apenas 4 kilómetros más allá de Jaén, son capturados por un pelotón que rueda fuerte y estirado. Al paso sobre el río Guadalbullón, con los holandeses del Superconfex vigilantes en cabeza y a velocidad creciente, que le va restando segundos a las previsiones del rutómetro. Poco antes de la localidad de La Cerradura, en un ligero repecho, van a saltar del pelotón Jorge Pérez Rojas, Alfred Ackermann, a quien tienen en sus pantallas, y Kari Mirilayen, que abren hueco de inmediato camino de Santa Lucía, situada en el kilómetro 37 de la etapa. Por buen pavimento y relevándose acompasadamente, consiguen una renta estimable en una etapa tan corta, 1 minuto 20 segundos al paso por la meta volante instalada en Campillo de Arenas. En el pelotón, la calma es absoluta. Ninguno de los tres preocupa a los holandeses del líder, que sin embargo imprimen a la marcha una cadencia más que regular. Los tres fugados, cuando atacan el primer puerto, el de Carretero, generosamente calificado como de segunda categoría, han hecho un promedio superior a los 39 kilómetros a la hora. En el ascenso, el más ahogado y que aprovecha la rueda de sus compañeros es el corredor del equipo CAS, Ackermann. Por la cima cruza en cabeza a Jorge Pérez Rojas, seguido de Mirilayen y de Ackermann, para hacer su entrada en la provincia de Granada. El pelotón cruzaría a más de 1 minuto de diferencia. Y casi sin tiempo para descansar de este primer esfuerzo extra, se inicia la subida al puerto de Onítar de tercera, probablemente más difícil que el anterior. La imagen aérea es suficientemente expresiva. El pelotón, comandado como siempre por los hombres de Ralf Wolf, solo permite la salida de unidades no peligrosas para el liderazgo del alemán. En la cota de Onítar, otra vez es Pérez el primero con sus dos compañeros de fuga a su rueda y Ackermann sufriendo lo suyo. Su ventaja, dados los tirones que se producen en el seno del pelotón, se ha reducido aquí a 42 segundos sobre Imboden y Arroyo y 55 segundos sobre el resto del pelotón. Jorge Pérez Rojas, que en los últimos días ha soportado un fuerte resfriado, acusa el esfuerzo, él llevó la mayor parte de la escapada y se rezaga. El suizo y el finlandés, ambos en equipos españoles, aprovechan los descensos para aumentar su ventaja. A más de 80 kilómetros a la hora, bajan por el puerto de Cegri, que no es puntuable en dirección a Granada, y logran una renta de 1 minuto 9 segundos.
Los holandeses en su terreno, en el llano, funcionan como auténticas máquinas de precisión. Los Superconfex del líder tocan a rebato e inician la aproximación a los dos escapados sin ningún tipo de concesión. Sin embargo, a la altura del pantano de Cubillas, los fugados mantienen el tipo y la ventaja. Faltan solo 23 kilómetros para arribar a Granada y llevan más de minuto y medio. A 10 kilómetros de la meta, un paso a nivel cerrado termina con las esperanzas de los fugados. Aunque los reglamentos ciclistas respetan la ventaja que acumulan en el punto de neutralización, volver a adquirir el ritmo de la marcha es una difícil cuestión. La fuga, pues, parece ya definitivamente abocada a su fin. En efecto, en Santa Fe, la ventaja que mantienen es mínima, 30 segundos. Si Ackermann y Mirigliani pudiesen volver al compás de los kilómetros anteriores, podría resultar suficiente. El pelotón, ahora empujado por los tecas, no olvidemos a los dos sprinters que tiene el equipo cántabro, va decidido a su caza y llega a alcanzarles para tratar de alcanzar la meta en bloque. En el momento de la captura, y obsérvenlo ustedes, va a saltar del grupo Roland Leclerc, que intenta a la vista de Granada la fuga en solitario. El francés del equipo español del Orbea entra solo en Granada, pero no hay nada que hacer. Está decidido que hay que disputar el sprint y la pequeña aventura de Leclerc termina rápidamente. Las noticias en la meta auguran el espectáculo. Una vez más se va a contemplar el remate deseado a una etapa competida. En efecto, se produce el sprint y De Joncker, que ganó en Cádiz, ha lanzado a su compañero Alfonso Gutiérrez para que éste se proclame vencedor en Granada. Los comentarios en meta se centran en lo que pueda ocurrir por la tarde. Los 2 segundos de diferencia entre Golf y Blanco Villar concitan todas las conversaciones. Mientras, Alfonso Gutiérrez Feliz recibe el trofeo del Ayuntamiento de Granada al ganador de la media etapa. Por la tarde, la incierta contrarreloj en la que se esperaba todo de Blanco de Villar o de Julián Gorospe, pero o no han podido o Rolf Golf, empujado por su jersey amarillo, se ha superado. El sector de 6 kilómetros 200 metros fue ganado por Luc van den Broeke del equipo victoriano del CAS, que marcó un tiempo de 8 minutos 49 segundos. Como decíamos, la atención estaba centrada en Julián Gorospe y en Blanco Villar, pero el de Mañaria no estaba muy convencido. Además, el fuerte ascenso hasta la puerta de Gomárez no era el idóneo a sus facultades de rodador. Julián, sin embargo, y esto es lo más importante, empieza a reencontrarse a sí mismo y esta temporada habrá que contar con su vuelta al primer plano del panorama ciclístico español. Hizo un tiempo de 9 minutos 9 segundos a 20 segundos del ganador en una contrarreloj que, por su longitud escasa y sus irregularidades, no iba a sus condiciones. Jesús Blanco Villar, un hombre de frágil moral, no estaba demasiado seguro de sus posibilidades. El circuito tampoco se adaptaba a sus cualidades de prologuista, que precisa del llano para desarrollar la tremenda potencia de sus piernas. Manejar los cambios continuos en desarrollos que hay que manejar bruscamente no es su fuerte. Y a pesar de su esfuerzo, hubo de conformarse con la 4ª plaza en la clasificación de este segundo sector, a 12 segundos de Luc van den Broeke. Y mientras vemos la llegada de Blanco Villar a la meta, hablemos de Rolf Golf, 24 años, que repetía triunfo en Andalucía. Ganó la Ruta del Sol en el año 85 y en este se ha impuesto nuevamente con autoridad. No solo ha sabido aprovechar la indecisión de Blanco Villar en el sprint de ayer en Jaén, sino que hoy individualmente ha puesto toda la carne en el asador y superó a todos sus rivales en el tramo final. Corrió estupendamente y solo le faltaron 5 segundos para superar a van den Broeke. Fue segundo en la etapa y mejoró su diferencia con el corredor del Teca, con Blanco Villar en 7 segundos. Digno vencedor de la 25ª Vuelta Ciclista Andalucía, que no pensaba ganar. Ich wollte hier nur trainieren, ne? Und es ist dann so gekommen, dass ich so gut gefahren bin. Ja, und dann wollte ich natürlich auch gewinnen, ne? No, ha venido aquí con la idea de entrenar, pero de modo que ha hecho un buen contrarreloj, un buen prólogo desde el primer día. Entonces, desde entonces ha intentado de ganar, pero en principio la idea fue de entrenar. Con la imposición del maillot amarillo finalizó una Vuelta a Andalucía que promete convertirse en una de las pruebas más interesantes del calendario internacional.
Vamos ahora con las clasificaciones. El primer sector fue ganado por Alfonso Gutiérrez en 2 horas 45 minutos 19 segundos, dando tiempo a Marcel Arnanz y a Díaz Zabala. El segundo sector, como ya hemos explicado, por Luc van den Broeke en 8 minutos 49 segundos. Rolf Golf fue segundo a 5 segundos y Luc Suterwick a 8 segundos tercero. En la general individual, finalmente, el primero y ganador de la Vuelta a Andalucía ha sido Rolf Golf en 25 horas 16 minutos 47 segundos. Segundo, Jesús Blanco Villar a 9 segundos y tercero, Julián Gorospe a 25 segundos. Finalizó, pues, la 25ª edición de la Vuelta a Andalucía. La organización ya trabaja en la edición número 26. Cuantos hemos compuesto el equipo de Televisión Española que ha cubierto informativamente su desarrollo, esperamos haberles explicado lo que ésta ha dado de sí. Desde Andalucía, señoras y señores, muy buenas noches y hasta el próximo año.